difficult was this role? It's a movie about a relationship between two people, and it was always the question of how can we have a movie with two people when one of the persons in it doesn't want to be. Con la voz temblando, Dustin Hoffman tomó el micrófono frente a cientos de rostros en silencio y dijo una sola frase que hizo estremecer a todo Hollywood. Sentí celos de él, y esos celos destruyeron nuestra amistad. Nadie respiró, nadie movió una cámara. En ese instante, el hombre que había pasado medio siglo guardando silencio revelaba la verdad que durante décadas Hollywood se negó a escuchar. No era solo una disculpa, era una confesión que cambiaba por completo la historia entre dos leyendas, Dustin Hoffman y Robert Redford, los hombres que conquistaron el cine y luego se perdieron el uno del otro. Durante años, el público los había visto como hermanos, inseparables, perfectos, pero detrás de las luces, la fama y los aplausos se escondía una herida invisible, una envidia silenciosa, un rumor imposible de apagar y una historia que solo uno de ellos se atrevió a contar antes del final. Hoy descubrirás lo que realmente pasó entre los dos hombres que hicieron temblar a Hollywood y por qué esas 5 palabras pronunciadas por un actor de 88 años hicieron llorar a toda una generación. Porque a veces lo que destruye una amistad no es la traición, sino el orgullo de dos almas que se amaron en silencio. En los años 40, mientras el sol bañaba las playas doradas de California, un niño llamado Robert Redford crecía entre olas, arte y disciplina. Su madre era ternura, su padre, orden. En Santa Mónica, todos lo conocían como el chico del brillo eterno, el que parecía destinado a triunfar sin esfuerzo. Tenía una sonrisa que iluminaba los pasillos del instituto y una elegancia natural que lo hacía parecer intocable. En el otro extremo de Los Ángeles, otro niño vivía una historia completamente distinta. Dustin Hoffman, hijo de una familia judía humilde, conocía el sonido de las discusiones por el alquiler y el peso del miedo al fracaso. Mientras Redford soñaba con torneos y lienzos, Hoffman soñaba con escenarios diminutos y aplausos que nunca llegaban. Desde jóvenes, sus caminos parecían opuestos. Redford representaba la perfección, el chico dorado que todo lo lograba. Hoffman, en cambio, era la imperfección hecha carne, nervioso, ansioso, diferente. Sin embargo, ambos compartían algo más profundo que el destino parecía haber planeado en secreto: la necesidad de ser vistos, no por su belleza, sino por su verdad. Mientras Robert pintaba atardeceres, Dustin memorizaba frases en voz baja, buscando una emoción real en cada palabra. Ninguno lo sabía, pero algún día esas diferencias, la calma y la tormenta, el sol y la sombra, se encontrarían en una sola pantalla. Y cuando eso ocurriera, el mundo del cine jamás volvería a ser el mismo. Porque la historia de Redford y Hoffman no comenzó con fama ni rivalidad, sino con dos niños tratando de encontrar sentido en un mundo que nunca los entendería igual. Robert Redford creció bajo la mirada de todos. Su juventud en el Venice High School lo convirtió en leyenda local, atleta, artista, encantador. Cada paso que daba parecía bendecido por el éxito. Cuando ingresó a la universidad, el futuro parecía tan brillante como el sol de California. Pero detrás de esa sonrisa perfecta había un vacío que nadie veía. Las fiestas, el alcohol y la necesidad constante de libertad terminaron por costarle su beca y su lugar en la universidad. Humillado, Redford decidió escapar. Vagó por París, Florencia y Madrid viviendo de monedas, pintando retratos por comida, descubriendo que el arte no se aprendía en aulas, sino en las calles. Fue allí donde comprendió que la vida era más que una imagen perfecta. Era vulnerabilidad, era caos. De regreso a Nueva York, cambió el pincel por un guión. En la American Academy of Dramatic Arts, aprendió a controlar lo que sentía. Cada mirada, cada silencio debía tener un peso. Nadie imaginaba que esa calma fría que lo caracterizaba lo haría una figura casi hipnótica en el cine. Su belleza lo llevó rápido a los escenarios, y de los escenarios al cine. Pero el joven apuesto que todos adoraban escondía un secreto: el miedo constante de no ser suficiente, de ser solo una cara bonita en una industria que aplaudía apariencias. Redford se prometió no depender de nadie, ni siquiera del cariño, una promesa que años después lo aislaría de la única persona que pudo entenderlo de verdad.
porque mientras Hollywood lo coronaba como su príncipe, el destino ya preparaba al hombre que lo obligaría a enfrentar su reflejo más incómodo. A diferencia de Redford, Dustin Hoffman nunca tuvo un camino trazado. No había becas, ni viajes, ni alfombras rojas, solo hambre, frío y una voluntad feroz de resistir. En los años 50 llegó a Nueva York con $20 en el bolsillo, durmiendo en sofás de amigos y trabajando como mesero para sobrevivir. Los productores lo rechazaban una y otra vez. Decían que no tenía el rostro de un actor. Pero en cada audición, Hoffman dejaba un pedazo de alma sobre el escenario. Su voz temblorosa, su mirada insegura, su vulnerabilidad real. Algo en él rompía la barrera entre personaje y ser humano. Y aunque nadie lo veía aún, estaba construyendo el tipo de verdad que el cine moderno necesitaba desesperadamente. Mientras Redford brillaba en los teatros de Broadway, Hoffman actuaba en sótanos oscuros frente a 10 personas. Pero cada fracaso lo hacía más peligroso, más auténtico, más humano. Aprendió que el dolor podía transformarse en arte y que la imperfección era su mayor poder. Un día dijo una frase que definiría toda su carrera: no tengo el físico de una estrella, así que debo hacer que la gente crea en el alma del personaje. Esa frase no era humildad, era una declaración de guerra a una industria que adoraba los rostros y olvidaba las verdades. Sin saberlo, Hoffman se estaba preparando para enfrentar al hombre que representaba todo lo que él no era. Robert Redford, el símbolo del control, la elegancia y la luz. Y cuando esos dos mundos colisionaran, Hollywood entero se quedaría sin aliento. Era 1976 y el cine estadounidense buscaba recuperar su alma después del escándalo de Watergate. En ese contexto nació All the President's Men, una película destinada a marcar la historia. Lo que nadie imaginaba era que también uniría a dos hombres completamente opuestos: Robert Redford, el productor y estrella del proyecto, y Dustin Hoffman, el actor más intenso y obsesivo de su generación. Fue Redford quien insistió en tener a Hoffman como compañero. Los estudios dudaban, decían que su energía era demasiado impredecible, que su estilo de actuación podía chocar con la serenidad calculada de Redford. Pero él respondió: necesito a alguien que me saque de mi zona de control. Y lo consiguió. El día que se conocieron, el aire pareció detenerse. Redford llegó con su camisa blanca impecable, su porte de caballero y su mirada segura. Hoffman apareció tarde, con el cabello despeinado y un café frío en la mano. Se miraron durante unos segundos, sin hablar. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sintieron que estaban presenciando el inicio de algo que iba mucho más allá de una simple colaboración cinematográfica. Durante el rodaje en Washington, D.C., sus diferencias fueron evidentes. Redford era precisión, Hoffman, caos. Uno seguía cada marca, cada movimiento. El otro rompía guiones, improvisaba, buscaba verdad en cada error. Pero lo que debía ser una batalla se transformó en química pura. Uno aprendía del otro, se desafiaban, se admiraban. El fuego y el hielo comenzaron a bailar. Alan Shatapakula, el director, dijo una vez: nunca había dos actores tan distintos crear algo tan perfecto. Y tenía razón. Juntos, Hoffman y Redford no actuaban, se reflejaban. El estreno de All the President's Men fue un fenómeno. La crítica los llamó el dúo de oro, dos polos opuestos que juntos iluminaban la pantalla. Caminaban por alfombras rojas riendo, abrazándose, intercambiando bromas que parecían venir de una complicidad imposible de fingir. Hollywood los adoraba, pero la industria que crea ídolos también sabe destruirlos. Una noche, en el estreno de Nueva York, un fotógrafo captó un momento espontáneo. Hoffman susurró algo al oído de Redford y este soltó una carcajada tan sincera que pareció detener el tiempo. Al día siguiente, aquella imagen apareció en todas las portadas con un titular venenoso: ¿solo amigos o algo más? Y con eso, el mito de la amistad perfecta comenzó a tambalear. Ambos rieron al principio. Hoffman incluso bromeó en una entrevista: si amar a tu colega es un crimen, que me arresten. Pero en Hollywood, las bromas se convierten en rumores. Y los rumores en dagas. Los titulares se multiplicaron. Más que compañeros de rodaje.
la verdad detrás de su conexión. En pocos días, su amistad se transformó en combustible para el escándalo. Redford, que siempre había protegido su imagen con cautela, comenzó a cerrarse. Evitaba preguntas, sonreía sin mirar. Hoffman, por su parte, no dormía. En las entrevistas se le notaba tenso, agotado, como si cada palabra pudiera ser usada en su contra. Lo que una vez fue cariño se convirtió en terreno minado, y sin embargo, había momentos que demostraban que el vínculo aún existía. En una conferencia en Beverly Hills, cuando un periodista acorraló a Hoffman con insinuaciones, Redford intervino. Puso una mano en su hombro y dijo: «Déjenlo, ellos necesitan historias, nosotros no». Fue un gesto simple, pero fue la última vez que se los vio sonreír juntos frente a las cámaras. Los rumores no destruyeron su amistad de un día para otro. Fue algo más lento, más cruel. Cada titular era como una grieta nueva, cada mirada en público una barrera más alta, sin escándalos, sin discusiones, solo el peso del silencio creciendo entre ellos. El mismo silencio que alguna vez los unió en la pantalla, ahora los separaba fuera de ella. Redford se refugió en su trabajo, construyendo una carrera de respeto y dirección impecable. Hoffman se hundió en sus personajes, en la obsesión de hacerlo todo perfecto, de demostrar que era más que los rumores, más que el chico extraño del set. Y aunque ambos siguieron triunfando, cada premio, cada éxito, se sentía vacío sin la otra mitad de esa historia. Las pocas veces que coincidían, el ambiente se congelaba. Una sonrisa educada, una frase cortés y nada más. Lo que antes era complicidad, ahora era prudencia. Las risas de 1976 se habían convertido en pausas incómodas y miradas al suelo. Ni uno ni otro se atrevía a romper la muralla invisible que los separaba. Los periodistas lo notaban, los amigos también, pero nadie se atrevía a preguntar. En un mundo donde todos fingían cercanía, ellos habían descubierto lo más doloroso, cómo perder a alguien que aún estaba vivo. Su amistad no murió, simplemente dejó de hablar. Y lo más trágico de todo fue que el verdadero motivo no estaba en los titulares. No era un rumor, ni un amor prohibido, ni una traición. Era algo mucho más humano y devastador: el orgullo. Ese orgullo silencioso que impide decir «te extraño» cuando todavía hay tiempo. Después del éxito de All the President's Men, todos esperaban volver a verlos juntos. Pero Hollywood jamás los reunió otra vez. Redford eligió el camino de la luz, de la dirección y del legado. Fundó el Sundance Institute, ayudó a jóvenes cineastas y se convirtió en el símbolo de integridad del cine norteamericano. Era el ideal americano hecho persona. Hoffman, en cambio, se hundió en los personajes más oscuros. Desde Kramer versus Kramer hasta Rain Man, cada papel era una lucha interna. Su búsqueda de perfección lo volvió impredecible, emocionalmente exigente y muchas veces incomprendido. Mientras Redford era el caballero sereno de las alfombras rojas, Hoffman se transformaba en el artista atormentado del que todos hablaban. El público veía dos caminos opuestos, uno bendecido por la armonía, otro consumido por la obsesión. Pero detrás de esa narrativa había algo mucho más humano. Hoffman admiraba en Redford lo que sentía que nunca podría ser: estabilidad, calma, aceptación. Y Redford veía en Hoffman lo que él había perdido: el fuego, la verdad, la imperfección. En los años 80 comenzaron a evitarse. Las invitaciones a cenas, las llamadas, las reuniones, todas quedaron en pausa. En las ceremonias se saludaban con un apretón de manos breve y una sonrisa que duraba apenas un segundo. Los fotógrafos captaban esos momentos como si fueran simples formalidades, pero quienes los conocían sabían que había algo roto que ninguno podía reparar. Y así, dos hombres que una vez fueron inseparables se convirtieron en leyendas separadas por un silencio que ni los premios ni la fama pudieron llenar. Los años pasaron y el tiempo hizo lo que los rumores no pudieron: los separó por completo. Hoffman siguió trabajando, pero cada vez más encerrado en sí mismo. Redford, mientras tanto, encontró refugio en las montañas de Utah, rodeado de árboles, cine independiente y la paz que Hollywood nunca le dio. Ambos envejecían, pero ninguno olvidaba. En los 90 hubo un breve intento de reconciliación.
Coincidieron en un evento benéfico en Los Ángeles. Hoffman lo vio desde lejos, rodeado de admiradores, con esa sonrisa tranquila que tanto lo irritaba y a la vez tanto lo conmovía. Redford lo notó también, pero solo asintió desde el escenario. Ninguno se acercó, fue un gesto pequeño, pero lleno de lo que no se dijo. Por las noches, Hoffman veía viejas entrevistas. En una, él y Redford reían como dos niños, hablando de política, cine y sueños. Cuando terminaba el video, quedaba en silencio, inmóvil, como si esperara escuchar una voz del pasado. En una ocasión confesó a un amigo: "Lo extraño, pero ya no sé qué podría decirle". El orgullo, el miedo y el paso del tiempo se convirtieron en una barrera imposible. Cada día que pasaba sin hablar era una piedra más en la pared que ellos mismos construyeron. Y cuando el mundo los llamaba rivales, ninguno lo corregía. Porque era más fácil aceptar la distancia que admitir el dolor. Esa fue la tragedia. Dos hombres que compartieron la pantalla más poderosa del cine, reducidos a dos recuerdos que evitaban pronunciar el nombre del otro. Fue en septiembre de 2025 cuando el mundo recibió la noticia. Robert Redford había muerto mientras dormía en su casa de Sundance. Sin escándalos, sin enfermedades largas, solo una despedida silenciosa, casi poética, como su forma de vivir. En cuestión de horas, Hollywood entero se detuvo. Y en un pequeño set de Los Ángeles, Dustin Hoffman también lo hizo. Un asistente se acercó y susurró la noticia. Hoffman no respondió, solo asintió, dejó el guión sobre la mesa y salió al aire libre. Afuera, el cielo estaba gris y el viento parecía arrastrar consigo medio siglo de recuerdos. Un técnico contó después que lo vio quedarse inmóvil 5 minutos con los ojos llenos de lágrimas que no quiso mostrar. Esa noche encendió el televisor y buscó una vieja entrevista de 1976. Allí estaban los dos, riendo, terminando las frases del otro, tan jóvenes, tan invencibles. Hoffman observó cada gesto de Redford, cada sonrisa, como si tratara de memorizarlo una vez más. En su cuaderno escribió una sola frase: "Quizá no dije lo suficiente". 3 semanas más tarde, el mundo lo vio aparecer en el memorial en Sundance, con el cabello blanco, el traje oscuro y una hoja arrugada entre las manos. Nadie sabía qué iba a decir. Algunos esperaban un homenaje formal, otros una simple anécdota. Pero lo que Hoffman reveló esa tarde superó cualquier guión, cualquier película, cualquier rumor. Porque lo que iba a pronunciar no era un discurso, sino una redención. Una confesión tan humana, tan honesta, que convertiría el silencio de 50 años en un suspiro colectivo que todavía resuena en Hollywood. La tarde en Sundance caía lentamente sobre las montañas cubiertas de nieve. Dentro del pequeño salón de madera, las luces eran suaves, los rostros solemnes, y el aire estaba cargado con algo más pesado que el duelo: el silencio de medio siglo. Dustin Hoffman subió al escenario despacio, sosteniendo con fuerza un papel arrugado que temblaba entre sus dedos. Nadie respiraba. Frente a él, una enorme fotografía de Robert Redford sonreía con esa calma que siempre lo había distinguido. Hoffman levantó la vista y su voz, aunque quebrada, fue clara. Sentí celos de él, y esos celos destruyeron nuestra amistad. Un murmullo recorrió la sala. Algunos bajaron la mirada. Otros se quedaron congelados, sabiendo que acababan de escuchar algo que el mundo llevaba medio siglo esperando. Hoffman continuó con la voz baja, pero firme. Contó cómo Redford lo había defendido cuando nadie más lo hizo. Cómo lo llamó una noche después del estreno de Ordinary People solo para decirle: "Te admiro, aunque no te lo diga lo suficiente". Y cómo él, consumido por el orgullo, nunca respondió esa llamada. Las lágrimas no eran dramatismo, eran memoria. Creí que competir con él me haría mejor, confesó. Pero ahora sé que solo me alejé del único amigo que realmente me entendía. Detrás del escenario, algunos fotógrafos bajaron sus cámaras. No querían capturar la imagen, sino respetar el momento. Era el tipo de verdad que no se filma, se siente. Terminó con una frase que quebró el corazón de todos los presentes. A veces, los celos son solo otra forma de amor que no supimos expresar. No hubo aplausos, solo un silencio absoluto, reverente,
el mismo que se reserva a los secretos que finalmente encuentran descanso. Cuando Hoffman bajó del escenario, el viento de la montaña entró por la puerta y movió levemente las velas. Algunos dijeron que fue coincidencia, otros que fue Redford despidiéndose. En cualquier caso, nadie volvió a hablar con el mismo tono después de aquella noche. Algo había cambiado, no solo en Hollywood, sino en todos los que habían creído que la gloria era más fuerte que la verdad. En su casa de Los Ángeles, Hoffman pasó la noche viendo viejas escenas. Se detuvo en una, aquella en la que ambos reían tras una toma fallida en 1976. Y por primera vez en décadas sonrió sin tristeza. Cerró su cuaderno y escribió una última línea. Si pudiera volver atrás, contestaría esa llamada. El mundo los había convertido en íconos, en rivales, en leyendas. Pero lo que quedó al final no fue en sí el brillo, ni los premios, ni las películas. Fue la fragilidad de dos hombres que detrás del mito solo buscaban algo real, un amigo que los entendiera sin palabras. En el cementerio de Sundance, la nieve cubría el suelo con delicadeza. Sobre la tumba de Redford, alguien había dejado una hoja en blanco, doblada en dos. Nadie sabía quién la puso allí, pero en la esquina, con letra temblorosa, solo se leía: «Gracias por no rendirte conmigo». Y así, entre el ruido y el silencio, entre el orgullo y la redención, quedó escrita una de las historias más humanas que Hollywood jamás se atrevió a contar. Una historia que nos recuerda que la verdadera grandeza no está en la fama, sino en atreverse a perdonar antes de que sea demasiado tarde.